Buenas tardes, mi nombre es Jairán Cáceres, pertenezco a la sección T1 con el profesor Oscar Angulo. Vengo a explicar lo que son las integrales definidas. Este, ah, como podemos ver, estas son las ecuaciones con las que se van a resolver los ejercicios. Cuadrado de un binomio suma, función cuadrática, fórmula para cuadrar el vértice, área total, teorema fundamental de cálculo e integral de una potencia. Para comenzar debemos observar el ejercicio y podemos notar que hay dos funciones. Adjuntamos la primera función, simplificamos y se obtiene lo siguiente para poder calcular el vértice de una función cuadrática. Luego de ello se obtiene lo que es el corte de y igual a x de x igual a 0, perdón. Luego de ello realizamos el segundo paso, ya tenemos la simplificación de dicha función. De proceso tener una nueva función cuadrática donde podemos buscar el vértice de la misma. Ya determinadas las variables a, b y c, se pasa a sustituir con fórmula del vértice. Luego de ello vamos a obtener lo que es la suma con el valor de x en la función y queda como resultado que el vértice de la función cuadrática es b igual a 1 menos 1,1. Ya encontrado el vértice de la función cuadrática, se pasa a buscar el intersecto de la misma función, pero en el eje x. Para encontrar dichos intersectos se trabaja con la fórmula de función cuadrática, se sustituyen las incógnitas con los valores y se resuelve y queda de la siguiente manera. Para ir concluyendo, queda como resultado la función cuadrática con el eje x en x igual a menos 2,0. En estos valores se puede empezar a armar lo que es la gráfica para ir visualizando dónde quedan las funciones cuadráticas. B igual a menos 1,1 y x sería igual a menos 2,0. Luego de ello, obtenidos los dos puntos de la función cuadrática y gráfica, se procede a realizar lo mismo con la función cúbica, que queda como se puede apreciar en pantalla. Luego de ello, para descomponer esta función cúbica se procede a utilizar la división sintética, ya que esto nos ayuda a realizar una buena descomposición de dicha función. Para utilizar esta división sintética se debe igualar lo que es y igual a 0. Ya teniendo este resultado, ahora se toman los coeficientes de cada término y el término independiente. Para poder proceder con la división sintética, el término independiente tiene que llegar a 0 y esto se hace buscándole los valores que lo dividen y así encontrar la primera raíz. Ya tomados los coeficientes de cada término, se debe buscar que el término independiente llegue a 0 o que esté, en este caso es el más 6. Perdón, el 6 positivo. Y queda la primera raíz, que sería p igual a menos 1. Y lo restante que queda es x elevado al cuadrado más x5x más 6. Pero esta función se le tiene que igualar a 0 para que sea una ecuación de segundo grado. Se resuelve por factorización, luego se aplica la igualdad a 0 con el método doble aspa. Una vez aplicada la factorización se obtienen las otras dos raíces y con esta raíz encontrada se determina lo que son las que cortan nuestro eje x en la función cúbica. Estos datos encontrados proceden a empezar a realizar dicha gráfica cúbica para obtener visualizado por dónde pasan los intersectos de x. Ya teniendo las dos funciones aplicadas, cómo encontrarlas y verificadas, se pasan a unirlas para que el trabajo pueda tener un sentido coherente al tema. Para encontrar los dos puntos de corte en las dos funciones se aplica el método de igualación de y igual a y. Se iguala y igual a qué y queda lo siguiente. Se reducen los términos semejantes. Ya reducidos los términos semejantes, se colocan en orden descendiente
Con esto se vuelve a aplicar la división sintética para determinar los puntos de corte entre las dos funciones. Se toman los coeficientes de cada término y el término independiente. Para proceder con la división sintética, el término independiente tiene que llegar a 0 y esto hace buscándole los valores que lo dividen y así encontrar la primera raíz. Ya tomados los coeficientes de cada término, se debe buscar que el término independiente llegue a 0, que en este caso es el 6 positivo. Ya se tiene la primera raíz, que es p igual a menos 2. Entonces lo restante queda en menos 2x al cuadrado menos 5x menos 3 igual a 0. Se iguala a 0 y se obtiene una ecuación de segundo grado que se resolverá de la función cuadrática. Luego de ello queda como resultado los dos puntos de corte que tienen las dos funciones. Con estos datos se calcula el área total de las dos funciones que se cruzan y se resuelven aplicando las integrales definidas, la cual se formula para obtener el área total de las dos áreas diferentes y luego de ello para obtener lo que es el área total con dos áreas diferentes, en el cual luego de ello se tienen que sustituir los valores en la fórmula. Luego se simplifican las integrales definidas, se reduce al término semejante y queda como el ejercicio que está en pantalla. Ahora, teniendo ya reducido los términos, se pasa a aplicar los integrales de una potencia y resolviendo queda como se pueden apreciar en el ejercicio. Para terminar, se aplica el teorema fundamental de cálculo y se sustituyen con los límites y se suman las dos áreas. Se resuelve y queda lo siguiente. Se aplica una suma y una resta y se obtiene lo que es el área 1. Y luego ahora se hace lo mismo con el procedimiento con el área 2. Se resuelve y queda de la siguiente manera. Luego de ello se aplica una suma y resta y se obtiene en el área 1. Y luego de ello, a lo último ya se suman las últimas dos áreas. Muchas gracias.